Una brisa suave del mar acariciaba la pista del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 5:45 de la mañana. El cielo aún estaba teñido de un morado oscuro, apenas tocado por la luz pálida del sol que comenzaba a asomar detrás de las colinas. Aquella calma apenas contenía el rugido agudo de los motores de un Boeing 737-800, calentando para el primer vuelo del día rumbo a Nueva York. En medio del ir y venir frenético del personal que revisaba hasta el último detalle, había una sola persona que caminaba sin mirar atrás: Lucía Torres, la nueva copiloto asignada. Avanzaba como si esos pasillos hubieran sido construidos solo para ella. Pero para algunos, su presencia en esa cabina era simplemente inaceptable. Lucía era una mujer de piel oscura, de origen dominicano, 34 años, el cabello recogido en un moño apretado sujeto con una pinza plateada. Su rostro era firme, sin ser frío. Sus ojos oscuros brillaban con determinación, y cada uno de sus pasos exhalaba profesionalismo. Aún así, las miradas que recibía no estaban cargadas de admiración. No era por falta de habilidad, era porque, para una parte del mundo aeronáutico español, Lucía era una amenaza viviente a los cimientos del prejuicio. Para ellos, la cabina de un avión debía estar ocupada por hombres blancos, de mediana edad, con nombres como Carlos o Fernando, en la sala de informes matutinos. Ella recibió su primera mirada de parte de Javier Montalvo, el capitán del vuelo, exmilitar, con un historial de vuelo más largo que la lista de espera para un vuelo en temporada alta. La miró como si viera una mancha en el plano del avión. ¿Tú eres la copiloto?, preguntó. Pero aquello no era una pregunta. Era una acusación disfrazada de sorpresa. Lucía simplemente asintió, los labios firmemente cerrados. Primera vez en esta ruta, continuó Javier. Lucía alzó la barbilla. No. Tercera. Y tengo 1200 horas en este modelo. Su respuesta fue concisa, sin rastro de modestia. No tenía por qué ser modesta. No ahí. No cuando sabía que cualquier error suyo sería usado como prueba del peligro de poner a una mujer negra en un puesto de mando. Pero esa mañana, la tensión no era solo entre dos personas. Un ingeniero, con el ceño fruncido, entró a la sala y susurró algo al oído de Javier, quien de inmediato la miró con una mezcla de cálculo y desdén. Lucía conocía esa mirada. La había visto en la academia, siendo la única mujer en su clase. La había oído susurrada detrás de las puertas cerradas. ¿Será capaz de resistir la presión? Pero esta vez, esa mirada traía algo más, una intención oculta. Nadie le había informado que esa mañana habría una auditoría interna. Nadie le había dicho que el capitán tenía autoridad para modificar la tripulación si consideraba que había riesgos para la seguridad. Cuando Lucía llegó a la cabina, Javier ya estaba allí, con los brazos cruzados, y dos auxiliares de vuelo, intercambiando miradas incómodas detrás de él. Torres, hoy te quedas fuera. Vamos a volar con otro copiloto, dijo, con frialdad. Lucía se quedó helada. Perdón, es por seguridad. No tengo confianza en tu criterio para esta ruta. Mejor no arriesgamos. Ella se quedó inmóvil, sintiendo los latidos de su corazón golpearle el pecho. Aquello no fue una sorpresa. Fue una puñalada. Y llegó sin previo aviso. Pero lo que Javier no sabía era que Lucía no solo era una excelente piloto. Tenía memoria. Memoria para cada detalle, cada decisión injustificada. Y esa misma mañana, un avión que despegó sin ella llevaba consigo un fallo técnico que solo una persona, ella, había detectado y reportado en el informe de mantenimiento del día anterior. Un fallo que, si no se resolvía, podía evitar que 173 personas llegaran a su destino. El Boeing 737-800 surcaba el cielo con aparente normalidad. Desde la cabina, Javier mantenía una expresión serena,
como si todo estuviera en control. El nuevo copiloto, un joven blanco de nombre Álvaro, parecía algo tenso, pero Javier lo tranquilizaba con su típica arrogancia paternalista. Tranquilo, chaval. Esta ruta me la sé de memoria. Cierra los ojos y la vuelo solo. No había rastro de preocupación en su voz, al menos hasta que una ligera vibración comenzó a sentirse en los controles. Al principio, era apenas perceptible. Pero en aviación, un leve temblor puede anunciar un desastre. Javier frunció el ceño, revisando el panel. Nada saltaba a la vista. Álvaro notó el mismo temblor y comenzó a revisar el sistema hidráulico. «Lo notas», murmuró. Javier asintió, restando importancia. «Puede ser turbulencia por altitud media. Sigue vigilando. Mientras tanto, en tierra firme». Lucía estaba de pie en el área de observación técnica, mirando hacia la pista vacía. Su informe de mantenimiento había sido claro: un componente en el sistema de estabilización no había sido reemplazado pese a estar marcado como defectuoso. El jefe de mantenimiento, un hombre conocido por olvidar lo que no le convenía, había firmado su aprobación sin tomar en cuenta su observación. Y ahora, ese mismo avión estaba a más de 6.000 metros sobre el océano Atlántico. Un pitido agudo sonó en el panel de vuelo. Álvaro saltó en su asiento. «Tenemos un problema con el sistema de alabeo», dijo rápidamente. Javier palideció. «¿Qué coño?». Revisó el manual de emergencia, mientras la aeronave comenzaba a inclinarse ligeramente hacia un lado. No era una pérdida de control inmediata, pero sí un aviso: algo no estaba bien, y estaba empeorando. Lo que siguió fue una llamada de emergencia a la torre de control en Madrid. Javier trató de mantener la compostura mientras admitía por radio que necesitaban regresar. «Tenemos una anomalía estructural. Solicitamos autorización para dar la vuelta». La voz al otro lado no tardó en responder. «Recibido. Vuelo 382. Autorizados para maniobra de regreso. Hay riesgo inminente». Javier tragó saliva. «Todavía no. Pero hay posibilidad». Y eso era suficiente para encender las alarmas en todo el aeropuerto. Mientras todo eso ocurría a kilómetros de altura, Lucía se encontraba en una pequeña oficina de supervisión, convocada por la jefa de seguridad interna, una mujer llamada Lucía Herrera. Lucía había recibido la copia del informe que Lucía presentó el día anterior, y, tras el evento en la cabina, había comenzado a atar cabos. «¿Tú fuiste la que marcó la observación sobre el estabilizador? ¿Verdad?», preguntó Lucía con voz grave. Lucía asintió. «Y nadie me escuchó». El jefe de mantenimiento firmó igual. Javier me bajó del vuelo sin razón. Lucía cerró el informe lentamente. «Y ahora el vuelo regresa con una anomalía técnica exactamente donde tú lo señalaste». Silencio. Solo el zumbido de las luces fluorescentes llenaba el cuarto, hasta que Lucía se puso de pie. «Ven conmigo». La siguiente hora fue una ráfaga de llamadas internas. Coordinación con ingeniería, con torre de control y con el equipo de intervención. Lucía, lejos de ser una espectadora, se convirtió en una pieza clave. Sus notas detalladas, su claridad en los puntos técnicos y, sobre todo, su sangre fría, guiaron al equipo en tierra en cada paso. Incluso uno de los ingenieros, al escuchar su análisis, murmuró: «Y esta mujer no está en cabina porque, cuando el avión finalmente tocó tierra de nuevo, el recibimiento no fue de rutina. Ambulancias, camiones de bomberos, inspectores de aviación. No hubo heridos. Pero el silencio de la tripulación al bajar del avión era ensordecedor». Javier descendió por la escalerilla con el rostro desencajado. Lucía lo esperaba al pie del avión, flanqueada por Lucía y 2 inspectores de seguridad aérea. No hizo falta gritar, no hizo falta drama. Bastó con una mirada. «Ella tenía razón», dijo uno de los técnicos tras revisar el fallo. «Ese componente debió ser reemplazado».
Javier ni siquiera pudo responder. El silencio era todo lo que le quedaba. Lo que nadie en ese aeropuerto sabía aún era que esta era solo la primera pieza de un dominó mucho más largo. Lo que estaba a punto de desatarse no solo cambiaría la carrera de Lucía, sino que sacudiría todo un sistema lleno de prejuicios, encubrimientos y arrogancia institucionalizada. La historia apenas comenzaba. La investigación formal comenzó esa misma noche. El vuelo 382 fue inmovilizado para una inspección técnica completa, y Javier Montalvo fue citado por la Dirección General de Aviación Civil. Pero en lugar de mostrar preocupación, Javier parecía confiado, incluso arrogante. Una revisión técnica no prueba nada, le dijo a uno de sus colegas. Esa chica solo quiere llamar la atención. Está jugando la carta de la víctima racial. Lo de siempre. Lo que Javier no sabía es que Lucía Herrera no era precisamente una amante de los discursos vacíos. Desde el momento en que Lucía le entregó la copia duplicada de su reporte original, el que había sido omitido por el jefe de mantenimiento, Lucía había empezado a tirar de cada hilo. Descubrió que no era la primera vez que un informe de Lucía era ignorado, ni la primera vez que Javier Montalvo solicitaba el reemplazo de una copiloto mujer por motivos de seguridad subjetivos, uno por uno. Los incidentes pasados empezaron a aflorar. Un vuelo a Lisboa, en el que se forzó a una copiloto francesa a ceder su puesto. Un entrenamiento cancelado sin justificación. Incluso comentarios grabados accidentalmente en una caja negra de simulador. Todo estaba allí. Y Lucía no estaba sola. Otras 3 mujeres comenzaron a hablar. Primero en voz baja. Luego por escrito. Mientras tanto, las redes sociales comenzaban a murmurar. Un pequeño blog de aviación en Sevilla filtró la información de que una mujer piloto había sido retirada de su vuelo antes de que se descubriera un fallo mecánico que ella misma había alertado. El artículo incluía solo un nombre de pila: Lucía. Pero eso bastó. Los comentarios se encendieron. Si ella no estaba. ¿Quién hizo el trabajo de prevención? ¿Por qué no escucharon su informe? ¿Quién tomó la decisión de dejarla en tierra? La presión aumentó. No solo desde los medios, desde dentro. Técnicos, mecánicos, auxiliares de vuelo comenzaron a enviar mensajes anónimos al comité de ética. Y cada uno confirmaba una pieza del rompecabezas. Lucía no era un caso aislado. Era la víctima visible de una cultura invisible, y sin embargo, ella no hablaba. No aún. En su pequeño apartamento en el barrio de Carabanchel, Lucía repasaba su diario de vuelo, sus notas, sus informes anteriores. En una página arrugada, subrayada con marcador rojo, había una frase que había escrito meses atrás: callar es colaborar, hablar es exponerse. Pero a veces, hay que volar sin paracaídas. Fue Lucía quien la llamó una mañana gris. La comisión quiere que testifiques, no solo sobre el vuelo 382, sobre todo lo que ha pasado antes. Lucía guardó silencio unos segundos. Luego preguntó, sin emoción, ¿servirá de algo? Lucía no prometió nada. Solo si eres clara. Solo si eres firme. Solo si no te disculpas por tener razón. Y así lo hizo. La audiencia fue cerrada al público, pero varios testigos comparecieron. Lucía fue la última. Entró con su uniforme impecable, sin maquillaje, sin adornos. Se sentó frente al panel compuesto por 3 hombres y 2 mujeres, y comenzó a hablar. Contó todo, con voz serena, sin gritar, sin victimismo. Solo hechos. El día que uno de sus jefes le sugirió que se relajara un poco con tanto detalle técnico. La vez que tuvo que repetir 3 veces el mismo informe, porque su firma no era válida. El día que Javier la miró y le dijo, en voz baja, vuela cuando yo diga que puedes volar. El panel escuchó. Tomaron nota. Hicieron preguntas. Algunas incómodas.
algunas condescendientes. Pero Lucía respondió a todas, con la precisión de una piloto que ha entrenado para condiciones adversas. Al salir, no hubo aplausos, solo un pasillo de silencio. Pero entre los presentes, una joven becaria de ingeniería se le acercó. «Gracias», dijo. Nunca había visto a alguien decirlo en voz alta. En otro extremo del edificio, Javier estaba sentado con su abogado. «No tienen nada sólido», murmuró. Pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Lo que ninguno sabía es que la caja negra del avión, recientemente analizada, contenía una grabación en la que Álvaro, el copiloto improvisado, decía nerviosamente: Esto lo marcó Torres ayer. ¿Verdad? ¿Por qué no se lo arregló? La verdad se había grabado sola. Las semanas siguientes fueron una tormenta silenciosa que arrasó las oficinas de la aerolínea y los pasillos de la Dirección General de Aviación. Lo que comenzó como un incidente menor escaló en cuestión de días a una investigación a gran escala. El nombre de Lucía Torres aparecía en todos los informes internos, no como la culpable que algunos esperaban, sino como la pieza clave que evitó una tragedia aérea. Pero mientras su reputación se elevaba, otras estructuras comenzaban a temblar. Primero cayó el jefe de mantenimiento. Fue suspendido tras revelarse que había firmado al menos 5 informes sin leerlos, todos de técnicos o pilotos que no formaban parte del círculo de confianza. Cuando se le preguntó por qué ignoró el reporte de Lucía, su respuesta fue tan simple como devastadora: «No pensé que fuera tan importante. Ella siempre se queja de algo». Esa frase, «ella siempre se queja de algo», apareció más tarde en la portada de El País. Como símbolo de un patrón de silenciamiento sistémico, Javier Montalvo fue el siguiente. Aunque trató de defenderse apelando a sus más de 15,000 horas de vuelo, los correos internos, testimonios y grabaciones revelaron una conducta continuada de discriminación, abuso de poder y, lo más grave, negligencia operativa. Se le retiró temporalmente la licencia de vuelo mientras se resolvía su caso. Él apeló, por supuesto, pero incluso dentro del sindicato comenzaron a oírse murmullos. Ya no era el capitán intocable. Era un riesgo para la empresa. Una figura incómoda. Pero lo que más sorprendió al público no fue la caída de estos hombres. Fue el ascenso inesperado de Lucía. En una rueda de prensa improvisada, la presidenta de la compañía, una mujer de tono firme y rostro severo, leyó un comunicado en el que se reconocía el error de haber desestimado el criterio técnico de Lucía. La seguridad no tiene género, ni color de piel. La verdad no necesita gritar para ser evidente, dijo, mirando a cámara. Queremos pedir disculpas a la primera oficial Lucía Torres por no haberla escuchado antes. Lucía no asistió a esa rueda de prensa. Estaba en el hangar 14, supervisando una inspección de rutina junto a un grupo de jóvenes aspirantes a piloto, a quienes había empezado a mentorizar de forma informal. Allí se sentía cómoda. Allí nadie juzgaba su lugar por el sonido de su voz o el tono de su piel, sino por la precisión de sus indicaciones. Una de esas jóvenes, una chica de Melilla, de apenas 21 años, se le acercó con la libreta en mano. ¿De verdad te quisieron bajar solo por ser mujer? Lucía la miró. Luego señaló el fuselaje del avión frente a ellas. A veces, lo que más molesta no es que estés aquí, es que estés tan preparada que ya no te puedan ignorar. Días después, el Comité Internacional de Seguridad Aérea publicó una nueva directiva a partir del próximo año. Cualquier reporte técnico realizado por personal operativo no podrá ser ignorado sin revisión documentada. Esa medida, que parecía meramente técnica, fue bautizada internamente como la cláusula Torres. La historia de Lucía se viralizó, primero en círculos feministas, luego en espacios de debate racial, y finalmente en la cultura general. Memes, hilos de Twitter, vídeos explicativos en TikTok
Pero no era solo el escándalo. Era la narrativa de alguien que, en lugar de romper una puerta, había aprendido a volar por encima de ella. Un programa televisivo de prime time la invitó para contar su historia. Ella se negó, no porque tuviera miedo, sino porque entendía que su lucha no era espectáculo. Era trabajo, constancia, precisión y, lo más importante, comunidad. Por eso, aceptó una sola entrevista. Fue en un podcast de aviadoras latinas, grabado en una pequeña sala con acústica defectuosa y sillas desiguales. Allí, por primera vez, dijo en voz alta lo que había estado guardando desde el inicio. Lo que me dolió no fue que no confiaran en mí, fue que usaran esa desconfianza como excusa para no escucharme. Y si hay algo que aprendí de volar, es que las turbulencias no se evitan huyendo. Se atraviesan con los ojos abiertos y las manos firmes. La última pregunta del episodio fue directa. ¿Te volverías a subir a una cabina con alguien como Javier? Lucía sonrió. Apenas. No necesitaría. Porque si él está al mando, el avión no despega. El dictamen final llegó una tarde lluviosa de noviembre. La resolución fue clara. Sin eufemismos ni rodeos, Javier Montalvo sería suspendido de manera indefinida y se le revocaría la licencia de vuelo por conducta discriminatoria reiterada y negligencia profesional grave. El documento, de más de 80 páginas, detallaba con precisión cada decisión errada, cada comentario cargado de prejuicio, cada momento en el que eligió su ego por encima de la seguridad. Y aunque Javier aún intentó llevar el caso a los tribunales laborales, su imagen ya no era recuperable. La opinión pública lo había condenado mucho antes que los jueces. El sindicato, presionado por una avalancha de denuncias nuevas tras el caso Lucía, se desmarcó de él públicamente. Las aerolíneas, que alguna vez se lo disputaban por su experiencia, ahora evitaban siquiera mencionarlo. En un giro de ironía cruel, el hombre que despreciaba que una mujer de piel oscura se sentara junto a él en la cabina terminaría sus días laborales rellenando formularios en una oficina sin ventanas. Pero este no es un final sobre su caída, es sobre su consecuencia. En las semanas siguientes a la resolución, se abrieron al menos 15 nuevas investigaciones en otras aerolíneas. Mujeres piloto de distintas regiones de España, de Murcia, de Galicia, de Tenerife, comenzaron a compartir sus propias historias. Algunas coincidían en los mismos patrones: informes ignorados, comentarios paternalistas, oportunidades de ascenso que misteriosamente desaparecían. Lucía se convirtió sin querer en un símbolo. Pero ella se resistía a la etiqueta. «Yo no quiero ser mártir de nada», le dijo a Lucía una noche, mientras ambas caminaban por la pista vacía bajo las luces amarillas del atardecer. «Solo quiero volar, y que eso sea suficiente». «Y lo es», respondió Lucía. «Pero también lo es que hables, porque ahora te escuchan». La aerolínea, en un intento por limpiar su imagen, le ofreció a Lucía un puesto en la división de formación. Podía liderar programas de inclusión, revisar manuales, incluso ser imagen institucional. Ella rechazó casi todo. Aceptó solo una cosa: poder seleccionar a su propio equipo y mentorizar a las nuevas generaciones. Sin filtros, así nació un programa que en pocos meses cambiaría la forma en que se entrenaban los nuevos pilotos. Perspectiva de género obligatoria, revisión cruzada de informes técnicos y un protocolo de protección frente a represalias por denuncias internas. Lucía no firmaba comunicados, no daba discursos, trabajaba en silencio. Pero cada piloto joven que pasaba por sus clases salía sabiendo algo más que maniobras y protocolos, salía sabiendo que tenía derecho a ser escuchado. La historia llegó finalmente a los medios internacionales. Un canal de documentales británico produjo una serie corta sobre el vuelo que no despegó, con dramatizaciones, testimonios y análisis. En ella, la voz de Lucía solo se oía al final, en un audio grabado real. «Yo no salvé un avión.
Solo hice mi trabajo. Lo que pasa es que, para nosotras, hacer bien el trabajo siempre cuesta el doble. Pero cada vez que una de nosotras lo logra, esa cabina se vuelve un poco más justa. Y ahora, al final de todo, después de la caída de Javier, después de los titulares y las reformas, después de que el mundo escuchara por fin, Lucía volvió a su lugar favorito, la cabina. Era un vuelo de Madrid a Buenos Aires. Noche clara, condiciones óptimas. El capitán era un joven argentino que había leído sobre ella durante su formación. Antes del despegue, le sonrió y le dijo: «Es un honor volar contigo». Lucía miró el panel de instrumentos, ajustó el comunicador y respondió, sin dramatismo, sin arrogancia, pero con una seguridad que se podía palpar: «Vamos a llevarlos a casa». Y mientras el avión aceleraba por la pista, despegando con suavidad hacia el cielo estrellado, una verdad quedaba clara: la justicia no siempre cae del cielo como un milagro. A veces, hay que volarla directo hasta el horizonte. Y ahora quiero preguntarte a ti, que estás viendo esto, ¿qué sueño has dejado atrás solo porque te dijeron que no eras suficiente? ¿Qué parte de ti se está quedando en tierra, esperando que alguien te escuche? Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste que tu voz era ignorada solo por ser quien eres, suscríbete al canal, dale like y comparte este video, porque la próxima Lucía podría estar leyendo justo ahora y necesita saber que no está sola.